Dejamos entonces ahora a Marisol Rodríguez Rivera. Marisol nos va a estar hablando sobre la participación local en planes de mitigación. Marisol también es un excelente recurso. Ella es asesora de asuntos de planificación municipal, es miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación y estamos bien honrados y bien entusiasmados de poder contar con ella en esta presentación. Adelante, Marisol. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia en la mañana de hoy a este webinar sobre planes de preparación, respuesta a emergencias y mitigación municipal. Yo soy Marisol Rodríguez Rivera, planificadora profesional licenciada, y en los últimos años he servido como asesora en proyectos municipales, incluyendo proyectos para mitigación municipal. Agradecemos a la Liga de Ciudades, el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College y a la Sociedad Puertorriqueña de Planificación por la oportunidad de compartir con ustedes en esta mañana. Vamos a establecer lo que son los fundamentos legales de los planes de mitigación, qué es un plan de mitigación multirriesgos, cuáles son los actores que participan en los planes de mitigación multirriesgos en Puerto Rico. Luego entonces entraremos a la parte ya más específica de los detalles importantes que se quieren resaltar sobre la planificación municipal para riesgos y finalmente unas notas de cierre y le daré un poco de información sobre las referencias que he utilizado para esta presentación. La base legal es el Acta de Mitigación de Desastres del año 2000, que es una enmienda a la ley Stafford, que lo que busca es reducir la pérdida de vida y propiedades, el sufrimiento humano, los disloques económicos y los costos de asistencia para resolver luego de un desastre, y por eso entonces se crea esta acta para proveer esa estructura para poder mitigar ese riesgo. Específicamente la sección 322 del acta especifica que se tienen que llevar a cabo estrategias de mitigación y que esto requiere un compromiso de los gobiernos estatales y locales, en este caso municipales, para la preparación de esos planes multirriesgo. Esas guías son provistas y posteriormente vamos a poder ver un poco sobre ellas por la agencia FEMA. Cuando hablamos de mitigación de riesgos, hablamos de cualquier acción que se haga de manera sostenida y que se adopte para reducir o eliminar el riesgo a largo plazo para las personas y para las propiedades que se vean afectadas como resultado de una amenaza natural o de una catástrofe. El Plan de Mitigación Municipal es un documento que se promueve por la comunidad para desarrollar esas estrategias que busquen minimizar los efectos del peligro antes de que éste ocurra. Estos planes van a identificar los peligros y riesgos naturales que pueden afectar la comunidad. Según las experiencias pasadas, van a estimar la posible frecuencia, la magnitud de los desastres y evalúan la posibilidad de pérdida de vida y de propiedad. Además, estos planes surgen como una condición para poder cualificar para recibir asistencia federal en la implementación de estrategias de mitigación multirriesgos. La mitigación de riesgos es una de las medidas más costo efectivas en respecto a las pérdidas de vida y propiedad, dado que tiene un impacto previo a que ocurra el desastre natural. Por tal motivo, es de suma importancia que las comunidades identifiquen los peligros a los que están propensos y diseñen estrategias de mitigación contra estos peligros. La mitigación de peligros significa una inversión para el desarrollo, sostenibilidad y seguridad futura del municipio, además de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los costos relacionados al proceso de reconstrucción post-desastre, aumentando así los beneficios para la sociedad. En el caso de Puerto Rico, los planes de mitigación tienen un ordenamiento, tienen una cadena de preparación, de producción antes del proceso de aprobación. Tenemos FEMA, quien establece las guías sobre cómo se van a desarrollar estos planes. Tenemos al State Hazard Mitigation Officer, que se encuentra dentro de la organización local llamada CORE 3. Tenemos a la Junta de Planificación como la responsable de hacer la revisión de esos planes de mitigación y a raíz de los desastres del año 2017, la Junta de Planificación fue el líder o ha sido el líder en términos de la preparación de todos los planes municipales y de la actualización y puesta en vigencia de todos esos planes. Además, los municipios son los responsables de la implantación del plan y
de su desarrollo y mantenimiento. Por lo tanto, son actores principales en este proceso de aprobación con la información, con la anuencia y con la colaboración de sus comunidades correspondientes. Actualmente en Puerto Rico, 78 municipios se encuentran en diversas etapas en su proceso de planes de mitigación. Por ejemplo, los planes de mitigación aprobados en este momento corresponden a sobre el 40% posterior al huracán María. Estos son, dado los esfuerzos de la Junta de Planificación y su grupo de contratistas, que se dieron a la tarea de adelantar esos planes porque se descubrieron necesidades específicas e importantes luego del paso de los diferentes desastres naturales del año 2017. Y así sucesivamente tenemos en esta gráfica las proporciones en las que se encuentran. Hay un segmento importante también de planes que ya había sido actualizado por los municipios previo a María y que eventualmente en su ciclo de 5 años completarán el trámite correspondiente. No obstante, en estos momentos no se encuentran en proceso de revisión. Es la Junta de Planificación la que ha sido designada por el representante autorizado del gobernador, el GAR, ante la agencia para revisar y desarrollar esos planes de mitigación en estos momentos, y así se le asignaron fondos para estos propósitos. En la parte de abajo de la gráfica pueden ver la referencia, cualquier información sobre el estatus actual de algún plan de mitigación o los documentos que se quieran descargar se encuentran en esa sección del webpage de la Junta de Planificación. ¿Cuándo se debe revisar el plan? Existen 3 instancias en las cuales el plan de mitigación debe ser revisado. Número 1, cuando se vence el ciclo de los 5 años. La próxima etapa en la cual es necesario que se desarrolle una enmienda al plan es cuando hay una declaración federal de desastre. En ese momento se activa todo el proceso de levantamiento de información y los hallazgos a partir de ese desastre son los que dan pie a una nueva revisión del plan, independientemente de la etapa en que se encontrara en su ciclo de los 5 años. Y, por último, cuando se identifica una necesidad por parte de la comunidad, que el municipio tiene la forma de recopilar la información de manera científica, de manera sistemática, o surge la necesidad de hacer estudios porque hay un problema para el cual hay evidencia en la comunidad, y así se solicita, también independiente de que exista una etapa, ¿verdad?, dentro del ciclo de 5 años de ese plan. Un poco tratando de organizar todas estas actividades relacionadas al plan de mitigación, he desarrollado esta cronología de lo que debe ser el plan. Primero, se tiene que desarrollar ese borrador del plan. Y ese borrador del plan tiene que contar con la información técnica, pero también tiene que contar con la participación de la ciudadanía para su elaboración. La segunda etapa sería la fase de revisión. Una vez ese plan está en borrador, tiene que llevarse a la consideración de la Junta de Planificación, del State Hazard Mitigation Officer en el COR 3 y posteriormente de la agencia federal. Tiene que estar en cumplimiento con lo que es el Mitigation Plan Review Tool de FEMA para pasar por ese proceso de aprobación. Posteriormente, ese borrador final, luego de haber pasado por todas las etapas de revisión de las diferentes organizaciones, pasa nuevamente al municipio para hacer su proceso de adopción interna, donde le corresponde a la legislatura municipal y al alcalde el presentar los documentos de adopción nuevamente a las agencias estatales y federales. Para finalmente, cuando la agencia federal recibe el documento con todas las cartas y las certificaciones de adopción por parte del municipio, se entrega ese documento aprobado y con la fecha de vigencia. Ahí es donde empieza a correr el ciclo de los 5 años. Para lograr el desarrollo de estos planes, FEMA ha creado lo que se llama el Local Mitigation Planning Handbook. Esta es la guía que permite preparar los planes de mitigación que cumplan específicamente con el título 44 del Código Federal, que cumplan con los mínimos necesarios para ser aprobados por FEMA, que le permitan entonces la elegibilidad potencial para los programas de asistencia de mitigación de riesgos de FEMA, y donde se muestran ejemplos prácticos que
permiten la reducción a largo plazo de desastres y peligros naturales. Dentro de esta guía se establecen que hay 4 secciones que tienen que estar incorporadas dentro del plan de mitigación. Primero, el proceso de planificación, donde se organizan las actividades de planificación, se trabaja con la participación ciudadana y se hace la coordinación debida con las agencias y dependencias pertinentes. Todo esto está especificado en diferentes secciones del código. La segunda parte es la evaluación de los riesgos, donde tiene que hacerse una identificación de los peligros que aplican al área geográfica donde se está trabajando y se tiene que hacer una evaluación de esos riesgos. La tercera es la estrategia de mitigación, donde se establecen las metas y los objetivos de este plan de mitigación. Se trabaja con la revisión de las actividades y se proyecta un plan de acción para el plazo de los 5 años que corresponden al plan. Finalmente, el plan de mantenimiento. En el mantenimiento se incorpora la fase de adopción del plan, pero además se implementa la estrategia de revisión y el mantenimiento periódico continuo de ese plan. Dentro de los elementos de todo el desarrollo del plan de mitigación hay unos niveles de esfuerzo y hay unos niveles de responsabilidad en cuanto a la participación en el mismo. De acuerdo al Planning Handbook, esto se divide en 3 niveles. Si vemos en la base de la pirámide que tenemos en este documento, la parte más gruesa de la pirámide, la parte de la base de la pirámide, corresponde a la participación pública. Luego entonces, subiendo en la pirámide, tenemos un grupo más reducido donde están los constituyentes, en inglés los stakeholders, que son los que potencialmente se van a ver afectados por cualquier actividad o cualquier acción que se establezca a raíz del plan de mitigación. Aquí se incluyen las personas que tienen un efecto directo y las agencias concernidas. Y finalmente, el equipo de planificación, donde están todos los responsables por el desarrollo del plan, por su implantación, por su seguimiento y por su revisión. Si se fijan, hacia el lado de la pirámide hay una flecha oscura y habla del nivel de esfuerzo. El nivel de involucramiento público es general y su esfuerzo en la construcción del plan es menor. Los constituyentes son gente al cual se les requiere un nivel de esfuerzo mayor porque tienen que proveer información para tomar la mejor decisión en términos de las actividades que van a ser incorporadas en ese plan. Y finalmente, el equipo de planificación, que son verdaderamente los responsables del desarrollo y de cómo ese plan es implantado y cómo ese plan se mantiene como un documento vivo de utilización comunitaria. Así que esos son los niveles de participación según definidos por el Planning Handbook. Dentro de este comité de planificación, en este caso el municipio, la institución, la organización, tiene que desarrollar lo que se llama el comité de mitigación. Este comité es sumamente importante porque tiene la responsabilidad de darle seguimiento, de darle actividad y de darle continuidad a los trabajos del plan. Por ejemplo, el comité de mitigación es responsable de participar en los talleres y en las reuniones que prepara el comité para atender a sus constituyentes y para recibir las voces de toda la comunidad. Tiene que proporcionar los datos que sean necesarios para poder construir el plan multirriesgo y para poder hacer las evaluaciones específicas. Tiene que proporcionar la información que ayude a completar la sección de evaluación de capacidades del plan. Sumamente importante porque cada municipio es diferente, cada organismo, cada entidad tiene recursos distintos y esa es la capacidad que tiene el municipio para enfrentarse a su proyecto de respuesta, a su proyecto de mitigación. También es responsable de apoyar las estrategias de mitigación, incluyendo el diseño y adopción de declaraciones de metas que puedan llevarse a nivel regional, ayudar a diseñar y proponer acciones de mitigación que sean apropiadas para los departamentos o agencias e incorporarlos así en el plan de acción del plan de mitigación, hacer las revisiones y los comentarios que sean necesarios y oportunos sobre todos los estudios que se lleven a cabo para la elaboración del plan y el apoyar la adopción del plan de mitigación contra peligros naturales y sus subsecuentes revisiones. Aquí tenemos una imagen de una reunión de un municipio, en este caso el municipio de Vieques, con sus constituyentes a tenor del plan de mitigación.
Dentro de los elementos de participación ciudadana, las herramientas que utilizamos para poder obtener ese insumo de la comunidad tienen que ser múltiples. Aquí tenemos un aviso de la forma en que la Junta de Planificación ha comunicado las reuniones comunitarias, ¿verdad? En este caso utilizamos el ejemplo de la reunión que se llevó a cabo en el municipio de Mayagüez. No obstante, esto es una forma de las múltiples formas que podemos utilizar para nosotros incorporar a la comunidad dentro de nuestro proceso de planificación de mitigación. Por ejemplo, artículos en el periódico, no solamente las notificaciones de reuniones públicas, reuniones de la comunidad, no unas reuniones generales, quizás unas reuniones a nivel más de sector, vistas informativas como las que ha llevado a cabo la Junta de Planificación en este proceso de revisión de todos los planes, la preparación de opúsculos y carteles que sean divulgados a través de mecanismos físicos, pero también a través de mecanismos cibernéticos, el boceteo o la utilización de impulsadores, la utilización de altavoces para comunicar actividades específicas de mitigación, entrevistas de radio, anuncios de radio, utilización de las redes sociales en todas sus vertientes e incluso la televisión, entre cualquier otra herramienta que pueda funcionar dentro de lo que es la idiosincrasia, ¿verdad? Dentro de lo que es la cultura de esa comunidad específica donde se está trabajando. ¿Cómo se obtienen los datos para llegar al análisis necesario para poder componer el plan de mitigación? Se pueden preparar informes técnicos, se reciben informes técnicos de las diferentes agencias estatales y federales. También se pueden comisionar informes técnicos cuando aparece evidencia de que hay alguna situación que lo amerita. También cuando suceden incidentes, como tenemos el caso de la secuencia sísmica que se ha dado prácticamente en todo el sur de Puerto Rico, suroeste de Puerto Rico, donde es evidente, se levanta esa documentación y ahí entonces se comisionan los diferentes informes técnicos para poder incorporarlo dentro del plan de mitigación y lo que son las anécdotas o los reportes directos que da la comunidad sobre situaciones que se dan. Toda esa información de diferente nivel, con diferente rigurosidad científica, tiene que ser documentada, tiene que ser cualificada y tiene que ser incorporada, porque todo tiene distintos niveles, ¿verdad? Distintos elementos que le dan validez y que pueden abrir las oportunidades para el desarrollo de más información técnica necesaria para hacer un mejor plan de mitigación. El análisis y construcción del plan. Nosotros tenemos aquí básicamente tres formas en poder llevarlo a cabo. A través de los insumos del comité de planificación y obviamente el liderato del comité de planificación en darle seguimiento y hacer el mantenimiento y la revisión de los planes cuando sea meritorio. La contratación de recursos externos cuando a raíz de toda la identificación de necesidades se necesita comisionar recursos externos para documentos específicos o para la redacción en sí misma del plan y la asistencia técnica que pueden producir las agencias y la asistencia técnica que proveen las diferentes agencias que son responsables de la supervisión de este plan. En este sentido, la Junta de Planificación ha tomado la iniciativa de desarrollar una plantilla para la preparación de los planes de mitigación, de manera que todos los municipios, cuando se enfrentan a su proceso de planificación, no tienen que empezar desde cero. Ya tienen un contenido mínimo que es requerido y ahí les tengo un extracto de cómo se ve la tabla de contenido y hay una serie de secciones que son de base legal, que son fundamentales para todos los planes y que ya están incorporadas en esa plantilla que es descargable de la página web de la Junta de Planificación. En esta etapa ya tenemos un plan de mitigación en borrador que tiene que pasar por el proceso de revisión de FEMA. Importante saber que FEMA tiene este documento que se llama Local Mitigation Plan Review Tool, donde hacen una evaluación, tienen una lista de cotejo de los elementos del Código Federal que tienen que estar incorporados en ese plan de mitigación para poder ser aprobado por FEMA. Esto es un proceso de revisión por la cual todos los planes que se someten tienen que pasar y al final existe una tablita donde aparece el cumplimiento con las diferentes secciones. Si no cumple, se devuelve el plan, se hace el señalamiento de cuáles son las carencias, las deficiencias del plan. Una vez se subsanan, vuelve a correrse el proceso de revisión cuando se satisfacen las necesidades, ¿verdad?, del Regulations Checklist. Ya entonces pasa al proceso de aprobación. Una vez ya el plan fue revisado por FEMA y pasó el cernimiento, pasó por la rúbrica del Review Tool,
se le da la autorización al municipio para el proceso de adopción. En este caso, le estoy compartiendo aquí el encabezado de una ordenanza, en este caso del municipio de Humacao, donde se presenta para la adopción del plan de mitigación por parte de la legislatura municipal, y así entonces el municipio ya a nivel de legislatura tiene su plan adoptado, procede con la firma del alcalde y se radica este documento de adopción ante las agencias pertinentes. Luego entonces llega la respuesta de FEMA, donde se notifica que ese plan ha sido aprobado, se le da un certificado de reconocimiento donde dice el plan ha sido completado. En este caso le estoy compartiendo el que se produjo para el municipio de Mayagüez, y se establece la fecha de vigencia del plan. Pero esto no es todo. El plan, una vez es aprobado, inicia su nuevo ciclo de 5 años y tiene que hacerse los compromisos de continuar con lo que aparece establecido en el plan sobre revisión y supervisión del plan. Nuevamente, el Código Federal establece los requisitos para ese proceso de revisión del plan, y en ese proceso de revisión tiene que haber lo siguiente: tiene que haber una sección que describa el método y la agenda de monitoreo, la evaluación, actualización del plan en ese periodo de 5 años. El proceso por el cual el gobierno local incorpora los requisitos del plan de mitigación en otros mecanismos de planificación, como pueden ser los planes de mejoramiento de capital, por ejemplo, cuando sea apropiado. Y por último, una discusión de cómo la comunidad puede continuar siendo partícipe de esas revisiones del plan. Ese plan tiene que ser monitoreado, por supuesto, y el monitoreo del plan contiene los requisitos para mantener la exactitud de los peligros y los riesgos en esa información. Tiene que asegurar que las estrategias de mitigación reflejen las prioridades de las comunidades participantes y las partes interesadas, que cumplan con los requisitos federales y del gobierno de Puerto Rico para la gestión del plan, que mantengan el plan actualizado y con los criterios de elegibilidad para los fondos de mitigación. Y finalmente, para asegurar que el plan esté en armonía con otros esfuerzos de planificación, como pueden ser el plan de mitigación estatal o como pueden ser los planes territoriales, entre muchos otros tipos de planes. Todas estas responsabilidades son parte del Comité de Planificación de Mitigación. Por lo tanto, la supervisión de los proyectos de mitigación a los que se le haya asignado fondos tienen que ser implementados, y el Comité de Mitigación tiene que darle seguimiento a esto. Tiene que poder identificar nuevos peligros mediante las actualizaciones periódicas del presente documento, incluyendo los que estén fuera de una declaración de desastre federal e incluyendo si ya están dentro del periodo de 5 años, pero aparece una evidencia de que hay una necesidad de mejorar ese plan, de actualizar ese plan, también se puede activar un proceso interno para hacerlo. También tiene la responsabilidad de actualizar las áreas de riesgo en el municipio según vaya surgiendo información y aparezcan nuevos sectores con propensión a riesgo. Y además el comité va a promover que las comunidades participen durante todo el plazo del ciclo de 5 años, que es el proceso de supervisión del plan. Aquí tengo algunas de las referencias que utilicé para la preparación de esta presentación de la mañana de hoy. Pueden consultarlas posteriormente en la presentación que se va a dejar disponible para el público. Y le doy las gracias por su atención durante la mañana de hoy y estamos disponibles para contestar cualquier pregunta. Gracias, Marisol, por esa presentación tan completa. Hay 2 preguntas en el chat. Hay una de Glorinel Ojeda que dice: ¿cuál es el proceso de participación ciudadana para los planes de mitigación? Un estudio publicado en el Journal Environmental Science and Policy del 2019 documenta que 2 comunidades en San Juan reportaron que las inundaciones impactan áreas más allá de las zonas de inundación de los mapas de inundación de FEMA, sugiriendo que los mapas están outdated. Esa es la primera pregunta. Así que la pregunta es: ¿cuál es el proceso de participación ciudadana para los planes de mitigación? Sí, es referente, ¿me escuchan? Sí. Referente a los planes de mitigación y a lo que es la actualización del mapa de inundación, son procesos diferentes. No obstante, toda la información de la comunidad, todas esas anécdotas, como bien expliqué en una de las láminas, ¿verdad? En uno de los slides, se recopila, se recoge para incorporarlo al plan y
dar paso a los estudios técnicos necesarios que van a luego utilizarse como evidencia en una futura revisión de los mapas de inundabilidad. Eso es lo más que puedo decirle en este momento. El tema de cómo la comunidad participa dentro del proceso de producción, de creación del plan de mitigación, pues se dan unas agendas de trabajo, como les expliqué también en el slide, en uno de los slides anteriores, donde había un anuncio del plan de mitigación de Mayagüez y ahí entonces la comunidad entra, participa y todo el insumo de la comunidad se recoge para entrarlo dentro de todo el proceso de producción de lo que es el plan. Esa sería mi respuesta en cuanto a esto. Gracias, Marisol. Hay otra pregunta del puente ELAC que dice, si una comunidad identifica un riesgo nuevo, ¿cuál sería el proceso para pedir que se incluya en el plan de mitigación? Sí, muy buena pregunta. El plan de mitigación es un plan municipal, por lo tanto, la comunidad tiene que hacer el señalamiento, como mencioné también en una de las láminas anteriores, que hay tres formas en que se puede llegar a hacer la revisión del plan. Primero, al vencimiento del ciclo de los 5 años, luego cuando hay una declaración de desastre federal firmada por el presidente y finalmente cuando se levantan evidencias o aparece evidencia de que hay una necesidad, el municipio a través de su comité de mitigación puede desarrollar esa enmienda, proponerla y hacer toda la secuencia de solicitud de aprobación al plan fuera de los procesos anteriores. Así que en cualquier momento que haya la oportunidad o la necesidad y que haya la evidencia, el municipio puede solicitar esa enmienda. Perfecto. Gracias Marisol. Hay una pregunta adicional de Javiera de Jesús Alicea. La pregunta es, ¿la Agencia del Manejo de Emergencias interviene en alguno de los pasos de revisión de planes? La Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias. Bueno, no puso estatal, supongo que No es sí, pero estatal. Bueno, sí. por lo menos en los procesos de planificación donde yo he participado, la agencia municipal sí es parte sobre todo porque ellos tienen mucha data de campo, ellos tienen la información, el conocimiento de campo de dónde se encuentran las situaciones y son un insumo muy importante para la preparación de los planes, correcto. Ok, gracias. Hay unas preguntas adicionales. Nos pregunta Verónica, ¿ustedes apoyarían la revisión de los mapas de inundaciones? ¿Y qué criterios técnicos o mejores prácticas debe tener un mapa de inundaciones para realizar un plan de mitigación? Bueno, el tema de la necesidad de enmienda del mapa de inundación es claro. Nosotros, nuestros mapas de inundación, pues ya tienen más de una década. Se aprobaron los mapas, los APFES, pero esos mapas no son el mapa oficial de inundación y sí, es necesario que se haga esa enmienda y eso es un proceso que entre la Junta de Planificación, FEMA, tienen que trabajar con una agenda urgente para esto. Okay. Y la última pregunta que tengo aquí, tengo dos más. David Tapetti pregunta, ¿hay un proceso para los municipios planificar regionalmente, particularmente cuando hay recursos como hospitales que sirven regiones? Dentro de la guía de mitigación se habla del tema regional. Ahora mismo yo no tengo conocimiento de ningún plan regional llevado a cabo a través de FEMA, sí, perdón, de la Junta de Planificación. Sí tengo conocimiento del plan estatal que acaba de aprobar el Departamento de Vivienda y entiendo que esa planificación regional tiene que estar vinculada, pero desconozco el detalle técnico, no lo puedo decir a ciencia cierta si están efectivamente vinculados o no. Entiendo que debe estarlo. Ok, y tengo una última pregunta ahora sí de Brian Rodríguez Acevedo. Cada vez que se revise el plan hay que someterlo a FEMA para nueva aprobación. Se renuevan los 5 años a partir de ahí. Buena pregunta. De verdad que esa es una muy buena pregunta. Yo entiendo que si el plan pasa por un proceso de revisión, el proceso, y es una revisión completa, integral, pues el proceso de los 5 años se extiende. Entiendo que sí, pero eso es algo que debemos corroborar. Ok, perfecto. Pues con eso terminamos la sesión de preguntas y respuestas. Hay preguntas que están poniendo en el chat de si vamos a compartir la presentación. Sí, una vez se acabe, ¿verdad? El taller, esto se está grabando. Vamos a compartir el enlace al video, así como las presentaciones y les vamos a dar más información al respecto. Gracias, Marisol, por tu presentación. Vamos a dejar Muchas esto gracias.